¿Qué es lo que diga a todos mis hermanos? Espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es: ¿soy una persona madura? Empezamos. Bien se sabe, mis hermanos, que una persona madura no necesariamente tiene que ver con una persona que ya peina canas, una persona de 30, 40, 50 años para arriba. Se sabe que una persona madura no es sinónimo de la edad de la persona. Una persona madura puede ser que haya personas de 18 o 20 años maduros, pero puede ser que también haya personas de 30, 40, 50 años que sean inmaduros. O sea, el número de la edad de la persona, sencillamente, solo, como lo dije, solo es un número. Ahora, hablando la manera natural del ser humano, una persona madura es una persona que, por ejemplo, no tiene problemas en que si no lo invitaron a una fiesta y qué sé yo, lo subieron a redes sociales y ve las fotos, la persona madura no se va a molestar, como qué bonito, y listo. La persona inmadura sí se va a llegar a molestar, sí se va a sentir molesta, se va a sentir, ¿cómo es posible que no me invitaron? ¿Cómo es posible que yo, tan amigo de Felipe no me invitó? Y un montón de cosas. Eso lo hace una persona inmadura. Una persona madura es la que no tiene ningún problema, que me sacaron del grupo de WhatsApp de tal cosa. La persona madura no tiene ningún problema. Como dicen popularmente, un grupo de WhatsApp menos, mejor. Pero la persona inmadura es todo lo opuesto. Se resiente, ya tiene ansiedad, ya tiene depresión. ¿Cómo es posible que me hayan sacado del grupo? Yo que hice ese grupo de WhatsApp, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Podría sacar más ejemplos, pero son los primeros que se me vienen a la mente, donde la madurez se ve en esos pequeños rasgos. Ahora, cabe aclarar que para ciertas cosas la persona puede ser muy madura, pero para otras no. Evidentemente, el video no trata sobre la madurez humana. El tema que quiero tratar con ustedes, mis hermanos, es la madurez espiritual. Porque sencillamente la madurez espiritual tiene que ver mucho cómo yo vaya a asimilar las situaciones de la vida. Ahora, la parte espiritual es algo parecido, pero ya elevarlo a 20.000 escalones más, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Por ejemplo, una persona madura en Dios no anda peleando con el prójimo. Una persona madura acepta observaciones, acepta críticas, en el sentido no para hacer mal a esa persona, sino con el fin de que esa persona pueda crecer. Y una persona madura espiritualmente, repito, no se va a enojar, no se va a resentir, no se va a sentir mal porque le dijeron que no le parecía esto según lo que dice la palabra de Dios. Resulta que el apóstol Pablo dice lo siguiente: 1 Corintios 3, del 1 al 3. Dice el título: Pablo y Apolos, siervos de Cristo. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles, como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados porque
todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Estamos viendo que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto, donde ya habían sido, ya se les ha enseñado la palabra, que seguían con ciertos comportamientos que dejan mucho que desear, como dicen popularmente. Celos, iras, contiendas, no me digan nada, porque si no yo reacciono, no me digan esto por esto y lo otro. Entonces, eso quiere decir que cuando vemos esas conductas, no son personas espiritualmente maduras, son como niños. ¿Por qué como niños? Porque a los niños, dependiendo cómo se les hable, se pueden resentir. Bueno, no vayamos muy lejos. La famosa generación de cristal. No voy a meterme mucho en ese tema porque ya se sabe muy bien que es la famosa generación de cristal. Pero esa generación de cristal, ese virus de generación de cristal, está afectando también la parte espiritual. Uy, es que el pastor me dijo que no le pareció lo que yo dije en aquel momento, entonces yo ya me resentí. Uy, es que mi líder, mi pastor no me saludó, entonces yo ya me resentí, me salí de grupos de WhatsApp, ya no le hablo a nadie y ya le hago malas caras porque no me saludó. Cristianos de cristal. Lastimosamente, en muchas iglesias, o tal vez en todas, hay muchas personas que tienen esa situación. Personas cristianas, pero de cristal. Uy, es que no le diga eso porque se resiente. Uy, no le diga esto porque es que después se va a la iglesia. Uy, no le diga esto porque le va a afectar él espiritualmente y un montón de cosas. Estamos viendo que Pablo les hace observación, palabras ticas sería, oigan, ¿ustedes qué? ¿Todavía quieren que les hable suavecito donde ustedes ya deberían de comer carne, no leche? Eso es lo que estaba pasando con la iglesia de Corinto, mis hermanos. Tristemente, y bien se sabe, y lo he dicho muchas veces, que el príncipe de este mundo es Satanás. Y hay que recordar que Satanás tiene poder. Obviamente jamás como el de nuestro Dios Todopoderoso, pero lo tiene. Vean cómo está este mundo. Vean cómo están las familias. Vean cómo están los jóvenes de hoy en día. Hace unos cuantos días salió el video viral de un muchacho de 16 años escupiendo el pelo a una chiquilla de 15 años, poniéndole el trasero en la cabeza de la chiquilla, tratándola mal, la hizo estar casi abriéndole las piernas. Bueno, ¿qué está pasando con estas generaciones? Sencillo, Satanás es el príncipe de este mundo. Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces, sucede que Satanás está teniendo control de las personas que no le han entregado su vida por completo a Cristo. Como dijo Pablo, pero se están comportando como el mundo. ¿Qué pasa? Pero mira, tantos años, dirían por ahí, tantos años en la iglesia y vea cómo reacciona. Ahora, quiero compartirle con ustedes 3 puntos, errores comunes que la gente piensa que la persona, como tiene esta característica, quiere decir que ya es muy maduro, pero la verdad no. El error número 1 es que creemos que una persona es espiritual por el conocimiento bíblico que puede tener esa persona. Ahora, evidentemente sí existen personas que parecen Biblias andantes, una tapa aquí y otra tapa aquí porque se saben la Biblia al dedillo, conoce toda la historia, le preguntan quién es Pablo, quién fue el primer hombre de la creación, bueno, todo se lo sabe, pero eso no es sinónimo de que esa persona sea madura espiritualmente. Ejemplo, vean los fariseos. ¿Quién mandó a crucificar al maestro? Los fariseos. ¿Quiénes se hacían los resentidos? ¿Quiénes procuraban hacer pleito? Los fariseos. Pero se sabían el Pentateuco.
los primeros 5 libros de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que solo porque conozca mucho no es sinónimo que esa persona sea una persona madura espiritualmente. Eso no quiere decir eso. Sencillamente, repito, no quiere decir que sea maduro, para nada. Es una persona que tiene conocimiento, pero espiritualmente es un completo inmaduro. Y eso lastimosamente es muy normal. Recordémonos en el libro de Juan capítulo 3, cuando Nicodemo busca a Jesús. Recordemos que Nicodemo era un fariseo. ¿Qué pasó? Llega la noche, habla con Jesús, Jesús comienza a decirle que tiene que nacer de nuevo. Y recordemos, Nicodemo dice, Señor, pero ¿cómo yo siendo ya viejo voy a meterme en el vientre de mi madre? O sea, vea la mentalidad. Y era un conocedor de la palabra. Entonces, ese es el error número 1. Solo porque tiene mucho conocimiento, aclaro que sí hay que tenerlo, no quiere decir que sea una persona madura. Porque perfectamente puede ser un inmaduro, resentido, que no se le puede decir nada, que se pasa enojando, que nadie le puede decir esto porque si no ya se altera y hasta se resiente y hasta se va a la iglesia. Ese es el error número 1. Repito, no supongamos que solo porque sabe mucho quiere decir que sea maduro. Error número 2. ¿Cuál es el error número 2? Porque aparentemente dicen, uy, qué maduro que es cuando una persona ayuda en la iglesia, da ofrendas importantes en la iglesia, que se agradecen, pero como esa persona es tan nombrada en la iglesia, sí, es que tal persona donó el equipo de música, es que tal persona nos ayudó pagando una deuda, es que tal persona esto y lo otro. Ese es otro error muy común, donde pensamos que ese cristiano es maduro, porque puede ser que no. Aclaro, no estoy generalizando, pero solo porque una persona contribuye en la iglesia o porque sea adinerada, también puede ser que contribuye mucho, no quiere decir que sea una persona completamente madura espiritualmente, o en el peor de los casos no es nada maduro, porque hay personas también que piensan que con darle dinero a la iglesia, suplir necesidades, piensan como que tratan de compensar su inmadurez espiritual con dar cosas a la iglesia, y tampoco eso es así. Sencillamente se llega como a maquillar, y la gente, mucha gente lo ve, si piensan eso, uy, como dio tanto, como él es tan bueno y ayuda, uy, qué espiritual que es muy maduro. No necesariamente. Recordemos en el libro de Marcos, capítulo 12, donde llega la viuda a dar un poquito de dinero. Y todas las demás personas adineradas dan un montón de plata. ¿Pero qué hizo Jesús? Ella dio más que todos ellos, porque ellos dieron lo que les sobraba. Pero en cambio esta viuda dio todo lo que tenía. Entonces, solo porque contribuye en iglesia significativamente, no quiere decir que sea una persona madura espiritualmente, sino que es una... ¿Saben cómo está eso? Es como estas personas, es como decir que las personas que son filántropos sean súper espirituales y súper maduros. Por aquello, filantropía es esas personas que tienen tanto dinero que ya ni saben qué hacer, que hacen fundaciones, dan donaciones, no menudillos, sino de millones de dólares, millones de euros, pero no son cristianos. Entonces, ese error número 2, sí lo enfatizo mucho, porque mucha gente piensa que solo porque da mucho a la iglesia es sinónimo de persona madura espiritualmente, y no. Porque al final de cuentas, ¿cómo nos damos cuenta si esa persona es madura espiritualmente? Por su manera de actuar, su manera de reaccionar ante las situaciones críticas, difíciles, para ver si el fruto del Espíritu, recordemos el libro de Gálatas, capítulo 5, a ver si se ven esos frutos. Pero digamos que yo soy muy colaborador y todo lo que usted quiera,
pero al final me pasó algo y se me sale una palabrota y soy un pleitero, ¿será que eso reflejó mi madurez espiritual? Todo lo contrario. Entonces, repito, una persona que da mucho a las iglesias no quiere decir, no es sinónimo de que sea una persona espiritual. Error número 3. El error número 3 es curioso porque alguien podría decir, sí, pero es como contradictorio. El error número 3 es que solo porque es líder o porque tiene a cargo tal ministerio, como dicen popularmente hablando, o hasta un pastor, piensan que porque tienen esos, vamos a decirle puestos, pero no son puestos, ¿verdad? Para que se entienda mejor. Esos puestos, esas responsabilidades que llegan a adquirir, no significa que esas personas también sean maduras. Porque yo me he topado con líderes, pastores, gente, como el video de la vez pasada, gente conocidamente a nivel mundial que realmente no son maduros espiritualmente. Su manera de hablar, su manera de actuar, en todo lo que hace, demuestran todo lo contrario. Yo me recuerdo siempre en las iglesias que he estado, siempre, a veces ha habido esas personas que son líderes de música o son líderes de algo y más bien son las más conflictivas. Y conflictivas no por defender algo, que algo se está haciendo mal, entonces él quiere corregir, no. Conflictivas en que son esas personas que, como dice el dicho, si quieres conocer a una persona, dele poder para ver cómo se comporta. Se le suben los egos hasta las nubes. ¿Eso refleja madurez espiritual? Para nada. Más bien esas personas pueden hasta generar división, pueden generar conflictos, puede generar rupturas serias y hasta puede generar, en los peores escenarios, que las personas se vayan de esa iglesia porque con esa persona no se puede hablar. Porque como es el líder de tal cosa, como es el pastor, a él no se le puede decir nada. ¿Eso será que refleja madurez espiritual? Para nada. Todo lo contrario. Como lo dice igual, voy a hablar de los fariseos, en Lucas 11, si la mente no me falla, los fariseos siempre buscaban estar en primera fila, siempre mírenme, pero espiritualmente no eran, y obviamente no eran maduros, sino que sencillamente la apariencia. Si tengo que pisotear a una persona para yo estar de primero o sacar yo provecho, pues lo hago. Tristemente, eso pasa, ha pasado y seguirá pasando. Entonces, esos son algunos de los errores que cometen las personas que piensan que, es que como sabe tanto, es súper maduro, ¿no? Es que como da tanto a la iglesia, tantas ofrendas y tal vez lo haga de corazón, que realmente quiere ayudar, pero no significa que sea una persona espiritual. Es que como es el líder, porque él es el pastor de los pastores, porque es el encargado de tal cosa, es tan maduro. No necesariamente. Ojalá fuera así. Ojalá todos los que asisten a una iglesia fueran maduros espiritualmente, pero la realidad no es esa. Sino que muchas veces, no digo que siempre, pero suele pasar que mucha gente lleva 20 años en la iglesia, pero solo es un número. Porque al final son bebés espirituales, son unos resentidos, no se les puede decir nada, algo que no me pareció se lo digo, entonces ya se enojó, le ponen quejas a los líderes o o al pastor, entonces quieren hacer un burumbum por algo que uno dijo. Y tal vez con el sentido de ayudar, como una observación o lo que sea. Entonces, una persona, repito, madura espiritualmente, tiene otros comportamientos, porque al final la madurez de un cristiano se va a medir en la semejanza del carácter de Cristo. ¿Cuánto se parece usted a Cristo? Porque entre más usted se parezca a Cristo, más se mide el nivel de madurez espiritual. Pero si solo sé mucho de la Biblia y hasta ahí, o sirvo en la iglesia y me quedé hasta ahí,
o ayudo en la iglesia y llegué hasta ahí, pero mi carácter no se asemeja al de Cristo, mi actuar no se asemeja a lo que dice la Biblia, no soy una persona espiritualmente, no soy una persona madura espiritualmente. Soy una persona que sé de Biblia, que ayudo, que tengo un cargo, pero hasta ahí nada más. 1 Corintios 13, del 1 al 3 dice el título, la mayor es el amor. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso y un címbalo que resuena. 2. Si tuviera el don de profecía y entendieran todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. 3. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. ¿Qué quiere decir con todo eso, mis hermanos? Que al final, la madurez espiritual no es simplemente determinada por el conocimiento bíblico. La dedicación del tiempo y posesiones, las responsabilidades del liderazgo en la iglesia o los dones del Espíritu. Le pregunto de nuevo, ¿es usted un cristiano maduro? Sencillamente, mis hermanos, esa pregunta se contesta haciéndose otra pregunta diferente. ¿Tiene usted el carácter de Cristo? ¿Vive mostrando el amor sacrificial de Cristo hacia sus hermanos y hermanas en Cristo? El detalle aquí, mis hermanos, que ya está goteando, por eso nos metemos al carro. El detalle aquí es que al final mi madurez espiritual va ligada del amor que yo tenga. Aclaro, no el amor de esta sociedad ni de estas tonterías, ¿verdad? No. Me refiero al amor sacrificial de Jesucristo. Que madurez espiritual es que a veces donde usted puede hablar es mejor callar, como Jesús lo hizo. Cuando lo estaban interrogando, calladito. Donde tal vez usted tenga todas las herramientas para defenderse, pero usted ama a esa persona que mejor usted se calla, mejor usted evita, aunque puede ser que usted tenga la razón. Madurez espiritual es una persona que aprende a escuchar, no a oír. Una persona madura espiritualmente es una persona que ante la corrección agradece y no se enoja. Una persona espiritualmente madura es una persona que siempre busca mejorar, y si algo le salió mal y alguien se lo hace saber, agradece y no se enoja. Una persona maduramente espiritual es aquella que sencillamente, a pesar de la crítica, a pesar de que tal vez lo hicieron a un lado de una participación de lo que sea, una actividad, una fiesta, no se anda enojando, no anda haciendo berrinches, no. Porque como es tan maduro espiritualmente, que esa persona no tiene tiempo para eso. Una persona madura espiritualmente da ese acompañamiento a los hermanos que vienen detrás de uno, que están empezando en las cosas de Dios. Y al final de cuentas, una persona madura espiritualmente sencillamente es una persona que se asemeja al carácter de Cristo. Eso es todo. No en figurar, no el que da más dinero, no el que tiene un cargo, no. Sencillamente una persona madura espiritualmente es aquella que tiene el carácter de Cristo y que se esfuerza a seguir ese carácter de Cristo. Y obviamente, es redundante, pero bien que se falla el ser humano en esto. El fruto del Espíritu, el deseo de la carne, o el fruto de la carne, como dicen popularmente hablando. Una persona espiritual refleja sencillamente el fruto del Espíritu, simple, una persona madura. ¿Se acuerdan cuáles eran? Vamos a ver si me acuerdo del orden. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe y amor. No, amor ya lo dije. Ay, mansedumbre. Gracias, linda. Entonces, todo ese fruto debemos de tenerlo. Recuerden qué pasó cuando Jesús andaba buscando higos
en aquel arbusto, la higuera? No había. Lo maldijo y se secó. Entonces una persona espiritual sí o sí tiene que tener frutos de madurez. El fruto del Espíritu Santo. Examinémonos. Pongámonos a cuentas con Dios, mis hermanos, porque Cristo viene. Y Dios va a venir por aquellos que reflejaron ese fruto de madurez espiritual, según lo que dice la palabra de Dios. ¿Estamos, mis hermanos? Así que Dios me los bendiga y nos vemos la otra semana con un video nuevo. Hasta luego, bendiciones.